Pregunta 41. San Marcos 2009-2. Dice, ¿cuántos enlaces sigmas y pi respectivamente tiene el compuesto? ¿No? El compuesto que nos dan es este. Aquí está. Dice, antes de revisar ello es química orgánica recordar las propiedades del carbono, ¿no? Dentro de ello las propiedades del carbono que vamos a presentar, una de ellas va a ser la covalencia, que le permite al carbono formar sus enlaces covalentes, ¿no? Otra, la tetravalencia, que puede formar el carbono 4 enlaces, ¿no? Que eso se ve. Acá 4 enlaces simples, acá ¿qué cosa? Dos enlaces simples y un doble, o un enlace triple y un simple, ¿no? Recordemos que los enlaces simples son puros enlaces sigmas. Y en el enlace doble vamos a presentar un enlace sigma y un enlace pi. En el triple, un pi, un sigma y un pi. En este de aquí, que es simple, un enlace simple. Sigma. Ahora, la hibridación es otra propiedad del carbono muy importante en repetidas preguntas de admisión. ¿Cómo reconocerlo? Cuando tienes puros enlaces sigma o todos los enlaces son simples, no hay ningún enlace pi, tú vas a decir que este carbono que solamente presenta enlaces sigmas y ningún pi tiene hibridación sp3. El de aquí también. Ambos tienen hibridación de qué tipo? sp3. ¿Por qué? Porque tienen puros enlaces sigmas o no hay enlaces pi. ¿Ya? En hibridación sp2 generalmente te lo enseñan cuando hay un enlace doble. O yo lo digo de esta manera, basta que tengas un enlace pi. Acá es sigma y pi, por ser un doble. Basta que tengas un enlace pi y tú vas a decir que este carbono de aquí que tiene el enlace pi o este carbono de aquí que tiene el enlace pi, ambos tienen hibridación sp2. ¿Qué debe tener? Un enlace pi. Basta que tenga uno. En sp3 muchos enseñan que tiene que tener un enlace triple. Y eso es correcto, ¿no? Recordemos que el enlace triple está compuesto porque un enlace un enlace pi, un enlace sigma y otro enlace pi. O sea, hay dos enlaces pi, ¿cierto? Pero no es la única forma de encontrar carbonos con hibridación sp. Por ejemplo, en este caso vemos que un carbono presenta dos enlaces dobles y ambos de aquí, de los extremos, presentan un enlace doble. Los que presentan un enlace doble son hibridación sp2, pero el del medio que presenta dos enlaces dobles, ¿sí? ¿Sí? Va a presentar ¿qué cosa? Un enlace sigma, un pi, sigma y un pi. O sea, el de aquí presenta dos enlaces pi. Si ellos dos presentan dos enlaces pi, presentan hibridación de ¿qué tipo? sp. O sea, una forma de reconocer una hibridación sp es con un enlace triple o dos enlaces dobles. A ver, chicos, y la última propiedad del carbono, para muchos la propiedad más importante del carbono, ¿sí? La autosaturación, el hecho de que el carbono se puede enlazar él mismo a otros carbonos, ¿no? Esta propiedad le permite al carbono formar cadenas. Y en San Marcos le preguntaron cómo. Concatenación. Le permite formar cadenas grandes. Por eso hay más compuestos orgánicos que inorgánicos. Debido a que el carbono se puede enlazar a otros carbonos y forma un compuesto diferente, ¿no? Eso le permite una gran variedad de compuestos, ¿no? Al carbono, ¿no? Recuerda que hay más compuestos orgánicos que inorgánicos. ¿Debido a qué? A la autosaturación. Vayamos directo al problema ahora sí. Este es el problema, me piden cuántos enlaces simples, sigmas y cuántos enlaces pi. Los enlaces, ¿cómo serían? Enlace simple, sigma. Un doble, sigma pi. Simple, sigma. Simple, sigma. Triple, pi, sigma, pi. Hay 1, 2, 3 enlaces pi. ¿Cuántos enlaces sigmas? 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 enlaces sigmas y recordemos que los hidrógenos se unen al carbono por enlace simple. O sea, todos los hidrógenos son ¿qué tipo de enlace? Sigma. Acá hay 3, 6, 7, 8. Más 8 hidrógenos. Como regla práctica, sumas los enlaces sigmas de los carbonos y le sumas ¿qué cosa? La cantidad de hidrógenos, nada más. Serían 13, ¿no? Como alternativa a ese problema de San Marcos 2009, la clave, la A. ¿Ya? Eso siempre y cuando sea un hidrocarburo. Y recuerda que un hidrocarburo es un compuesto hecho solamente de hidrógeno y carbono. Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú. Ya, pregunta 42, San Marcos 96. Nos pide nombrar
Nomenclatura orgánica. Nomenclatura orgánica generalmente se explica por las reglas UPAC, ¿no? Yo te voy a dar 3 pasos y con los 3 pasos, si los sigues y sabes algunas reglas, no creo que te equivoques. El primero es escoger la cadena principal. La cadena principal va a ser generalmente la más grande, la que tenga mayor número de carbonos. Ahora, si hay una función, esa cadena principal va a tener a la función, ¿no? Si hay un enlace doble triple, tienes que agarrar los enlaces dobles triples. Si hay varios enlaces dobles triples, tienes que agarrar la mayor cantidad de enlaces dobles triples que haya y al mismo tiempo la cadena más grande, ¿sí? Si no hay ello, simplemente coge la cadena más grande, ¿sí? Ahora, lo otro, la que tenga más sustituyentes y es un hidrocarburo sencillo. Te he dado algunas pautas que te pueden ayudar en el examen de San Marcos. Luego de escoger la cadena principal, enumeras la cadena principal, ¿sí? Una vez enumerada, que obviamente va a tener más cercana, vas a empezar a enumerar con menor valor aquí en donde esté más cerca de la función, más cerca del enlace múltiple, o en el caso que no haya enlace múltiple ni función, más cerca al sustituyente. ¿Ya? Son las reglas. Y luego vas a poder nombrar. A ver, escojamos a la cadena principal. La cadena principal, sí, tiene que ser la más grande. Yo creo que puede ser esta y que se dirija hacia abajo, ¿cierto? Y al mismo tiempo tiene que ser la que englobe la mayor cantidad de múltiples. Gracias a Dios yo puedo englobar a este doble y este doble al mismo tiempo, ¿cierto? Ahí está, primer doble, ¿ya? Tengo los dos dobles en mi cadena principal. Yo continúo. Ahí está. Ahora, luego de ello, podría seguir, pero esa cadena tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como quiero que sea la más grande, agarro hacia abajo, ¿ya? Y todo lo de... Ya escogí mi cadena principal. Ahora vamos a enumerarla. Para enumerar esta cadena, tenemos que seguir las reglas. Más cercana a ¿quién? ¿Quién va a brindar? ¿Profe sustituyente? No. Función, no hay una función orgánica, oxigenada ni nitrogenada. Pero tenemos aquí al alqueno, ¿no? Es un alqueno porque presenta enlace doble. ¿Te acuerdas del alqueno, alcanos, alquenos y alquinos, ¿no? Los hidrocarburos saturados. Bueno, saturados e insaturados. Este es un insaturado, ¿no? Presentamos al enlace doble, es un alqueno. Es un dieno, es más, ¿no? Entonces empezamos a enumerar más cercano. 1, 2, no hay ninguno. Acá en el primer carbono está el doble, así que empezamos por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Es un heptadieno. Hasta ahí nos detenemos. Luego de haber hecho ello, todo lo demás que no esté en la cadena principal son los sustituyentes. Primer sustituyente el de aquí, segundo sustituyente el de aquí. Ambos son Che3 y tú recuerdas que el Che3 por tener un carbono es prefijo de met. Es un met, ¿cierto? Y como es sustituyente, es un radical alquilo, es un metil. Él también es otro metil. Ahora, ya está enumerada y ahora falta nombrar. Para nombrar las reglas prácticas, ¿no? Nombro primero los sustituyentes. Metil, metil, hay dos metil. El primer metil se encuentra en el carbono 4. Pones 4. El segundo metil en el carbono 5. Números se separan con comas, ¿sí? Ahora, para nombrar podrías poner metil, pero como son dos metiles, vas a llamarle dimetil. ¿Ya? Letra de número con guión, ¿sí? Dimetil. ¿Y cómo se llama todo ese compuesto? Es un heptadieno, dieno. Y el enlace doble es donde se encuentra, en el carbono 1 y en el carbono 3, 1,3 dieno. La nomenclatura antigua nos pide que hagamos esto. 1,3 y ahí recién ponemos heptadieno. Actualmente San Marcos usa la nomenclatura más moderna en la que nos piden que el 1,3 vaya adentro. ¿Cómo sería? Tú también lo podrías encontrar de frente. Dimetil hepta 1,3 dieno. ¿Ya? El 1,3 podría ir dentro de esta palabra, ¿no? ¿Sí? Ya. Como alternativa sería la clave, la A, ¿no? Para recordar algo importante, que como presenta enlace doble y es un alqueno, ¿sí? Es un hidrocarburo. ¿De qué tipo? Insaturado. ¿Cuándo es insaturado? Cuando veamos qué cosa. Los enlaces dobles o triple. ¿Y saturado cuándo será? Cuando hay enlaces simples, ¿ya? Emocionado, doy gracias al cielo
por darme la vida contigo, Perú. Ya, pregunta 43, San Marcos 2011-1. Pregunta de reacción. Dice, la reducción de un aldehído se produce, ¿qué cosa, no? Esa pregunta es interesante, ¿no? Vamos a ver. Profe, ¿por qué habla de alcoholes antes de hablar, si la pregunta es sobre aldehídos? El alcohol, chicos, vas a reconocerlo por el R, que viene a ser su cadena carbonada, y el OH, que viene a ser el grupo hidroxilo, ¿no? Su grupo funcional, ¿no? Recuerda que la cadena carbonada tiene que tener ese carbono que se une al OH, hibridación sp3, ¿sí? Ahora mira, en este caso, por ejemplo, acá tenemos dos compuestos, ambos tienen OH, pero el de aquí, chicos, el de aquí tiene este carbono que se une al OH, y este carbono tiene hibridación, por lo que hemos visto, enlace doble, sp2, y este de aquí, hibridación sp3, ¿ya? sp3. Si tiene hibridación sp3 y se une al OH, tú vas a decir que el de acá es un alcohol. Y el de acá no es alcohol. No vayas a confundir, no todo lo que tiene OH es alcohol. Sí, esto de acá por tener enlace doble es un enol. Por ejemplo, en el caso de cuando tienes al benceno, sabemos que el benceno no tiene hibridación sp3, ¿no? Por el enlace doble que presenta, tiene hibridación sp2. Por lo tanto, el benceno cuando se une al OH te forma ¿quién? Al fenol. Y el fenol no es un alcohol, tienes que recordar ello, ¿ya? Ya bueno, es algo importante. Otra cosa importante de los alcoholes son los tipos de alcoholes que vas a reconocer. Si te acuerdas de tipos de carbono, recuerda que el carbono que está unido a otro carbono es un carbono primario. Si está unido a 2 carbonos, un carbono secundario. A 3 carbonos, un carbono terciario. Y si está unido a 4 carbonos, un carbono cuaternario. Y eso se aplica solamente para carbonos saturados, ¿no? A ver, chicos, este carbono es un carbono saturado, ¿sí? Porque no hay enlaces dobles. Por lo tanto, ni triples, ¿no? Solamente enlaces simples. Por lo tanto, este carbono se une solamente a este carbono. Y él igual. Por lo tanto, este es un carbono primario. Y el de acá también es un carbono primario. Y el que se une al OH es un carbono primario. Por lo tanto, el OH, ellos dos, el OH también es un alcohol primario. ¿Por qué? Porque su carbono es primario. Este carbono es primario. Este carbono es primario, se une solamente a este carbono. Pero el que nos importa es el que se une al OH. El que se une al OH, es un secundario. Y el de acá también, el alcohol será secundario. Alcohol secundario. Igual acá, primario, primario, primario. Pero el que se une al OH se une a 3 carbonos, por lo tanto es terciario. Por lo tanto, este carbono y este alcohol será terciario. De esa manera vas a reconocer los 3 tipos de alcoholes, primario, secundario y terciario. Ahora, chicos, tipos de reacciones, que es la pregunta en sí. Profe, ¿por qué habla de alcoholes y la pregunta es sobre aldehído? Porque con los alcoholes es más fácil entender las reacciones químicas que se presentan en los demás compuestos. Me hace entender de esta manera. Mira, por ejemplo, es cuando te preguntan, en este caso, ¿qué pasaría, chicos, si se oxida un alcohol primario? Si se oxida un alcohol primario, la oxidación de un alcohol primario, chicos, te va a dar un aldehído, ¿sí? La oxidación de un alcohol secundario, ¿qué te va a dar? Una cetona. Ahora, chicos, ¿te acuerdas del proceso contrario a la oxidación? La reducción. ¿Qué te va a dar la reducción de un aldehído entonces? Un alcohol primario. Lo mismo, ¿qué te va a dar la reducción de una cetona? ¿Qué te va a dar? Un alcohol secundario. Te aprendes solamente la primera, que es oxidación o aldehído, y obviamente por deducción sacas que la reducción de un aldehído te da un alcohol primario. Chicos, la deshidratación de un alcohol, ¿qué te va a dar? Cuando le quitas el OH y un hidrógeno más, ¿qué te va a dar? Te va a dar un alqueno. De la misma manera, ¿qué crees que te va a dar si tú hidratas un alqueno? Un alcohol. Otra reacción más importante todavía, el alcohol con un ácido carboxílico que te va a dar un éster y te va a liberar una molécula de agua. Ahora, ¿qué pasa si al éster tú le añades agua en una reacción química? O sea, una hidrólisis. Si hidrolizas un éster, ¿qué te va a dar? Un alcohol y un ácido carboxílico. ¿Está bien? A esta reacción, chicos, es muy importante, se le conoce como esterificación. ¿Ya? Bueno, la pregunta dice, la reducción de un aldehído.
El aldehído viene de una oxidación de un alcohol primario, ¿sí? Por ejemplo, el etanol, acá es el etanol. Ya, si es que no lo conoces, tiene 2 carbonos, es el etanol, también conocido como alcohol etílico o espíritu del vino, ¿no? El espíritu del vino en nuestro cuerpo, chicos, también pasa por un proceso de oxidación en el que se transforma en un aldehído, ¿ya? En este caso, ¿qué te va a dar? El alcohol primario te va a producir un aldehído si se oxida, y un aldehído, si se reduce, te va a dar ¿qué cosa? Un alcohol primario. Una acetona, su reducción, un alcohol secundario. Ahora, profe, ¿por qué alcoholes tan solo está trabajando? Porque si este de acá tú lo sigues oxidando, o este de aquí tú lo sigues oxidando, te van a dar un ácido carboxílico. Con alcoholes tienes casi todas las reacciones, mira. Tienes la función alcohol, la función aldehído, la función cetona, la función ácido carboxílico y la función éster. Explicada solamente con alcoholes. ¿Sí? La pregunta, la reducción de un aldehído, ¿qué te da? Un alcohol primario. Clave. Busca un alcohol. Un OH, y creo que la única es la C, ¿no? Clave la C, la única que tiene un OH. Eres muy grande, lo seguirás siendo, pues todos estamos contigo, Perú. Sobre mi... Y a ver, chicos, la pregunta 44, San Marcos del 84, ¿ya? Es una pregunta de funciones orgánicas, ¿ya? Las funciones que vamos a ver en este caso, las que más vienen en San Marcos son las oxigenadas, ¿no? Acá tenemos un mapita así para ustedes en el que tenemos las funciones que vienen en San Marcos, incluyendo algunas nitrogenadas que ya no vienen ahora último, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos a la amida, nitrilo, ¿quién más? Y a las aminas, ¿no? Y a las aminas. Ahora, recordar algo importante es que, chicos, el orden, ¿no? Tiene un orden de jerarquía. Sí, lo he puesto por la jerarquía que tienen, ¿no? Según su oxidación. La pregunta de San Marcos del 84 me pide reconocer cada una de estas funciones. Cada una de ellas, ¿cuáles son? A ver, la primera, mira, por ejemplo, te presento acá el cuadro, ¿no? Para que aprendas a reconocer. Un ácido carboxílico va a representar una fórmula del COOH con un radical, ¿no? Este R viene a ser una cadena de carbonos posiblemente o un hidrógeno, ¿no? Como prefijo lo puedes llamar carboxi cuando estás dejando como sustituyente, y como sufijo va a ser el presufijo oico, ¿ya? Antepuesto de ácido, ¿no? Por ejemplo, acá en este compuesto en la primera, ¿sí? Nos dan un Ch3, ¿sí? Que simplemente es una cadena de carbonos, vendría a ser el radical, y un CONH, un con, ¿no? Un con. Y si tú lo buscas en el cuadro es una amida, ¿no? Una amida, ¿ya? Cuando como sustituyente prefijo es carbamoil y va a acabar como amida. A ver, esto de acá es para darle la nomenclatura, chicos. Y la nomenclatura, ¿cómo lo vas a llamar? Un carbono, 2 carbonos. Prefijo de 2 es et. Etan. ¿Etan qué? Etan amida. ¿Sí? Ahora, vayamos con la siguiente. Un CO. Ch3. ¿Dónde lo encuentro? En la acetona, mira. CO. Radical. Ahora, cuando vas a ponerle nombre, acaba en ona. ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3. Prop, ¿no? Prefijo para 3, prop. O sea, sería propan-ona. Es la propanona, también conocida como acetona, ¿no? Eso que usan las señoritas para quitarse su esmalte de las uñas, ¿no? Ya tenemos 2, una amida y una acetona. ¿Qué más? Ahora un Ch3NH2. Eso lo vemos aquí, casi al final. Un R, nitrógeno, y de ahí hidrógenos, ¿no? Y R es el carbono. Acá está. N, ¿quién es? Una amina, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo se va a llamar? Amina. Como tiene solamente una, le vas a decir un carbono metanamina. Un poquito de nomenclatura, chicos, para recordar. A ver, ¿cuál es la otra que preguntan San Marcos? El COO, ¿sí? Ch3, o sea, cadena de carbonos. ¿Quién sería? Este de aquí, lo encontramos aquí mismo. Es un éster, ¿no? ¿Cómo le vas a llamar? Oato de alquilo. Oato es la primera parte. ¿Cuántos tiene? 1, 2 carbonos. Por lo tanto, sería etán. Etanoato de ¿qué? De alquilo. Etanoato de metilo. ¿Está bien? Etanoato de metilo. Otro nombre sería acetato de metilo, ¿no? Ya porque viene del ácido acético, ¿no? A ver, chicos, y una última, un Ch3COOH. La máxima función aquí en el cuadrito. ¿Quién es? El ácido carboxílico, ¿no?
COOH. No, ¿quién vendría a ser él? 2 carbonos. 2 carbonos sería ácido etanoico, también llamado ácido acético, ¿no? Lo que se encuentra en el vinagre, ¿sí o no? Ahora, el ácido etanoico, al reaccionar con el alcohol, en esterificación te va a dar ¿qué cosa? El etanoato, mira, justo el etanoato, ¿sí? Un etanoato. O también, esto se dice ácido acético, pues eso te da el acetato, ¿sí? Chicos, entonces las funciones para la clave de esa pregunta sería: la primera es una amida. La segunda, un CO, es una acetona. La tercera es una amina. Está acá. Amina. Sí, una amina. La otra sería un éster. Y la última, un ácido carboxílico. Sí, como alternativa para el examen de admisión San Marcos del 84 sería la clave A. Sí, química orgánica. Eres muy grande, lo seguiré haciendo, pues todos estamos contigo, Perú. Pregunta 45, San Marcos del 93. Indicar en el orden respectivo qué nombre tienen los siguientes compuestos. Bueno, chicos, nos ponen estos 3 compuestos, ¿no? A ver, el primero que nos ponen es el benceno, ¿sí? Directamente el benceno. El segundo que nos van a poner es el naftaleno o naftalina, ¿sí? El siguiente es el fenol. Y el último nos ponen al tolueno. Chicos, más allá de solamente reconocer las estructuras, tenemos que recordar aromáticos, ¿no? Aromáticos, los compuestos aromáticos, también llamados bencénicos, porque la mayoría son derivados del benceno, ¿sí? Tenemos al famoso benceno, ¿no? Con la fórmula general de 6 carbonos H6, ¿no? Esta es la estructura topológica, ¿no? Recordamos, a ver cómo se forma. En cada punto, ¿sí? Hay un carbono, ¿no? Presentando enlace doble. Chicos, a esto se le llama estructuras resonantes. ¿Cómo así? Cada carbono tiene un enlace doble y acá un enlace simple. Se supone que el enlace doble debería ser más pequeño que el enlace simple. Sin embargo, ellos van a presentar enlaces de igual longitud. Aquí está, ¿sí? Enlaces presentan igual longitud. Entonces, ¿eso a qué se debe? Eso se debe a la deslocalización de los electrones pi. ¿Y qué eran los electrones pi? Los que se encuentran en un enlace pi. Y en el enlace pi, ¿dónde lo encontramos? En este enlace doble, que pueden saltar, se deslocalizan y mira, cambiaron de posición, ¿no? Debido a que estas estructuras no se encuentran generalmente, son estructuras falsas, ¿sí? La correcta sería la deslocalización de esos enlaces, ¿sí? A esa estructura se le va a llamar híbrido de resonancia. Esta es la estructura real, esta es la real, ¿sí? Esta es la que existe, esta es la real. ¿Ya? Chicos, esa es la estructura real. Ahora, otro detalle más, ¿sí? Cuando se forma ello te vas a dar cuenta que la mayoría dibuja el benceno como un anillo, ¿no? A eso se le va a llamar anillo también, ¿no? Si es que no sabías, anillo de Kekulé. El famoso anillo de Kekulé, ¿no? Ahí tenemos al benceno, ¿no? Ahora, una de las propiedades más importantes que presenta el benceno, y debido a ello le da estabilidad, porque el benceno tú dirás, profe, tiene enlace doble. Al tener enlace doble, los alquenos y alquinos presentan unas reacciones características de adición, ¿no? También debe presentar reacción de adición. No, su reacción en el caso del benceno, chicos, recuerda, va a ser de sustitución, no de adición, debido a que presenta una gran estabilidad, y esa estabilidad, ¿a quién la ganan? A la resonancia. ¿Y qué era la resonancia? La deslocalización de los electrones pi, ¿ya? Otra característica, debido a que cada uno tiene enlace doble, van a tener hibridación sp2. Otra cosa más, es una molécula plana, y entre estas características te estoy dando las características para que la molécula justo sea, ¿qué cosa? Un aromático, ¿sí? Entonces ya hemos hablado características del benceno, que incluso creo que ya ha sido pregunta de admisión en el 2018, no recuerdo bien el año. Recuerda que la estructura real es el híbrido de resonancia, ¿sí? Ahora, el benceno, cuando le sustituyes algún hidrógeno y lo reemplazas, por ejemplo, de acá, en esta situación por un metil, se va a llamar metilbenceno, ¿cierto? Ahora, el metilbenceno tú lo vas a conocer como tolueno. Acá, por ejemplo, el OH debería ser hidroxi, profe, hidroxibenceno. No, es el famoso fenol. Recuerda algo más, ¿sí? Algo más que se desarrolló en una pregunta anterior. En este caso, el fenol, como presenta estos enlaces dobles, ¿sí? Esa resonancia, te vas a dar cuenta que el OH está unido a un carbono que presenta enlace doble, una hibridación sp2, no sp3. Por lo tanto, este de aquí, este carbono de aquí, al tener hibridación sp2, ¿sí? Al no tener hibridación sp3, hace que el fenol no sea un alcohol. Recuerda, eso es importante, ¿sí? No es un alcohol, ¿ya?
Otra más, acá tenemos NH2, ¿no? Profe, una amina, sí, claro, debería llamarse amino, ¿no? Amino, lo hemos visto en el cuadro anterior, amino, benceno, pero lo vas a conocer como anilina. En este caso, grupo nitro, nitrobenceno. Y aquí la naftalina, que funciona como repelente, ¿no? Ya lo habrás usado en algún momento, ¿no? Son los famosos fusionados, ¿no? Bueno, eso es para el desarrollo de la pregunta 45, un pequeño repaso de aromáticos, ¿no? Recuerda que el benceno es muy importante, no te olvides de la resonancia, que es deslocalización de electrones pi. Otra característica de los aromáticos es que presentan una molécula plana, ¿sí? ¿Ya? Y algo más, claro, el famoso anillo de Kekulé, ¿no? Es la formulita del benceno, ¿no? La formulita del benceno, ¿ya? Y que su reacción característica en el caso del benceno, debido a ser una molécula estable, va a ser de sustitución y no de adición, ¿ya? Recuerda ello, que las reacciones de sustitución que recibe el benceno también reciben las parafinas, ¿no? ¿Quiénes eran las parafinas? Los compuestos parafínicos, los alcanos, ¿no? Adición, los alquenos y alquinos. Ese es un detalle también que es importante. Por lo tanto, como clave sería benceno, tenemos el naftaleno, al fenol y al tolueno. Benceno, naftaleno, fenol y tolueno, la alternativa sería la C en la pregunta del 93. Emocionado, doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Pregunta 46, San Marcos 97. Chicos, una pregunta directa, ¿ya? Directamente a lo que es contaminación ambiental también. De pasada entramos con el tema. A ver, dice, la sustancia química que está acelerando la destrucción de la capa de ozono en la estratosfera. Claro, lo primero es recordar algo, ¿no? Tenemos aquí el planeta Tierra, digamos, ¿ya? Aquí está el planeta Tierra, ¿sí? Está siendo protegido por una capa de ozono, ¿sí? Es la famosa capa de ozono, ¿no? Que se encuentra a nivel de la estratosfera. Recordemos, bueno, eso por recurso de geografía, que la primera capa a nivel de la atmósfera es la troposfera, ¿cierto? De ahí sigue que la estratosfera. En la estratosfera, ¿sí? Bueno, eso varía el kilómetro, el espesor de la capa de ozono según la Tierra. Pero vamos a recordar que en la estratosfera se encuentra la capa de ozono. Y la capa de ozono tiene gran cantidad de ozono, obviamente, que nos protege de la radiación, ¿no? No permite que pase toda la radiación ultravioleta, ¿no? Que nos protege de los tres tipos de radiación que va a presentarnos, la A, la B y la C, ¿no? La radiación generalmente pasa libre, ¿no? La B tiene un paso medido y la C es un poco más peligrosa y generalmente la capa de ozono la retiene totalmente. Ahora, ¿qué pasa? Al estar destruyéndose la capa de ozono, permite el paso libre de la radiación UVB, ¿sí? La radiación ultravioleta. Ahora, en ese caso, eso tiene algunas consecuencias que la vamos a ver ahora, ¿no? Ahora nos dice quién destruye la capa de ozono, ¿no? ¿Quién destruye la capa de ozono? Una sustancia que generalmente los encontramos en algunos refrigerantes o repelentes, ¿sí? Que se conocen como CFC, los clorofluorcarbonados, también llamados freones, ¿no? ¿Sí? Profe, también los otros, ¿no? Los clorofluorbromocarbonados. Hay más sustancias incluso que destruyen la capa de ozono, pero ellos son los principales. ¿Cómo así, profe? Tenemos a los CFC que reaccionan con la radiación, ¿sí? Y ellos van a liberar a esta hepatita. Él es el desgraciado, ¿no? El famoso cloro atómico. El cloro atómico, chicos, como radical libre, ¿sí? Porque ves acá su puntito, tiene un radical libre. Esta hepatita, con el ozono, va a reaccionar y va a transformarlo en molécula de oxígeno y ya rompió el ozono. El ozono normalmente en la capa de ozono se va a destruir solo y va a formar oxígeno, pero al mismo tiempo el oxígeno forma ozono, pero es un cambio natural. Esto de acá ya se da debido a la contaminación a nosotros, ¿no? Debido a los refrigerantes que usamos. Y ello va a destruir hasta que en un punto te vas a dar cuenta que un solo átomo de ozono destruye más de 100.000 moléculas un solo átomo de cloro destruye más de 100.000 moléculas de ozono, y eso es demasiado, ¿no? Eso es demasiado. Chicos, en este caso, esto es contaminación, pero, profe, ¿qué consecuencias nos traería la radiación ultravioleta? ¿Cuál es el problema conmigo, no? Claro, o sea, chicos, entre las consecuencias está la despigmentación de las plantas, daños oculares que se pueden producir, eliminación del fitoplancton, ¿no? Y una consecuencia que ahora último se está dando es, por ejemplo, las neoplasias a la piel, ¿no? Que se pueden presentar, incluso el melanoma maligno, ¿no? Se puede presentar como consecuencia de ello. Y debido a que, no te olvides, a los freones, clorofluorcarbonados, CFCs, que se liberan en los refrigerantes, ¿no? Y el causante en ellos, ¿quién es? El famoso halógeno cloro, ¿no? El cloro es el principal responsable. En la pregunta de San Marcos del año 97 nos pregunta sustancia química que está acelerando la destrucción de la capa de ozono en la estratosfera, ¿no? Es el famoso cloro atómico. Recuerda que el ozono es bueno que se encuentre en la estratosfera porque nos protege de la radiación UV. Profe, ¿y el ozono se encuentra en otro lado? Claro que sí, el ozono lo podemos encontrar en la troposfera, ¿sí? En la troposfera.
Profe, ¿y si lo encontramos en la troposfera también es bueno? No. Si se forma en la troposfera, seguramente se ha formado por el famoso smog fotoquímico, ¿sí? Y eso es contaminante, porque el ozono es un gas contaminante. No olvidarte de ello, ¿ya? El ozono es bueno siempre y cuando esté en la capa de ozono, ¿sí? Y la capa de ozono es la estratosfera, ¿no? Pero en la troposfera no es bueno, ¿sí? Produce daños para la salud. Eres muy grande, lo seguirás siendo, pues todos estamos contigo, Perú. Chicos, seguimos con contaminación. La pregunta de San Marcos 2010. Preguntan, dicen, la eutroficación es una consecuencia de... Chicos, la eutroficación es el crecimiento desmedido de las algas, ¿sí? En un sistema acuático como ríos, lagos, ¿sí? O lagunas, ¿no? Eso se va a deber a ¿qué? A los agentes eutroficantes. Y los agentes eutroficantes, ¿quiénes son? Los nitratos. ¿Y quiénes son los nitratos? Fertilizantes inorgánicos. Lo encontramos en fertilizantes inorgánicos, ¿no? Los fertilizantes que usan a veces, ¿no? Para apoyar su crecimiento así de sus plantitas, ¿no? Otros son los fosfatos que tú usas seguramente a lavar tu ropita, tu detergente, que seguramente lo botas en tu lavadero o donde sea, ¿sí? Llega al río, del río seguramente llegará a un laguito, y en el lago lo que hace, chicos, es que hace un crecimiento de las algas del lago. Al aumentar el crecimiento de las algas del lago, vas a contaminar el agua del lago, ¿no? Ahora, ¿qué va a hacer? El crecimiento va a impedir el paso de la luz solar, seguramente las algas, las bacterias van a consumir el oxígeno, los lagos van a oler de feo, va a haber la muerte, consecuencia de ello, muerte de muchos peces, ¿no? Y posiblemente el lago se convierte en un pantano y de un pantano un bosque, ¿no? Y de alguna manera has contaminado un ambiente acuático, ¿no? Sí, en todo caso, la pregunta de San Marcos dice, la eutroficación es una consecuencia de la contaminación de ¿qué? De un sistema acuático, de agua, ¿no? De contaminación del agua, ¿no? Como alternativa a la clave, la C, ¿ya? La C. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos y así Chicos, pregunta triunfaremos 48 de San Marcos contigo, Perú. 2009. Lo estoy haciendo de una manera más hablada, ya no tanto con gráficos, debido a que estamos entrando más a los temas de contaminación, ¿no? Me preguntan en la pregunta 48, para el hombre son gases tóxicos, ¿ya? El primero es el CO2. El CO2, chicos, datos importantes de él es que forma la carbaminohemoglobina al juntarse con la hemoglobina, lo que no viene a ser tóxico. Cuando reacciona con el agua forma el ácido carbónico, que luego va a formar el ion bicarbonato, que es el principal buffer, o sea, un regulador de pH en nuestro organismo. O sea, es muy importante, ¿no? El ozono, chicos, si es un gas contaminante. Profe, pero el ozono es bueno, nos protege de la radiación ultravioleta, en la estratosfera, ¿sí? Formando parte de la capa de ozono. Pero aquí en la troposfera produce mucho daño, ¿sí? Y es tóxico para el hombre, es un gas tóxico, ¿sí? En la troposfera se forma debido al smog fotoquímico que viene de esta hepatita, de los óxidos de nitrógeno, ¿no? Sí, ellos principalmente te forman smog fotoquímico. ¿Y estos óxidos de nitrógeno de dónde salen? De la combustión también del parque automotor. Chicos, el CO2, si bien es cierto, te he dicho algunos datos, el dato más importante del CO2, cabe recordar que igual que el óxido de nitrógeno, también proviene de combustión del parque automotor, debido a que a partir de la segunda revolución industrial se usa ¿qué cosa? Al petróleo como fuente de combustible, ¿no? Entonces ha aumentado ¿qué cosa? Los compuestos orgánicos que tienen carbono. Y esta hepatita es un famoso gas del efecto invernadero, ¿no? Sí, junto con el vapor de agua, el metano. Si bien es cierto, esta hepatita no almacena tanta radiación infrarroja, no retiene tanta radiación infrarroja en la Tierra, ¿sí? Pero este es el que más ha aumentado, ¿ya? Y ha producido un nuevo cambio. Esta hepatita es un gas del efecto invernadero. Ha aumentado el efecto invernadero. El efecto invernadero es un proceso natural, no es contaminación ambiental. La contaminación, el daño al planeta, se da por el exceso de este gas del efecto invernadero. Y a ese aumento de la temperatura debido a un gas o a un exceso del efecto invernadero se le va a conocer como el famoso calentamiento global, ¿no? Sí, es un dato importante. Chicos, ahí está. ¿Qué más del mercurio, chicos? Ni siquiera es un gas, se encuentra en estado líquido, pero se usa, ¿no? mucho en recursos mineros, ¿sí? ¿Sí? Y es un metal tóxico para el ser humano, ¿no? Pero es un líquido, es un metal, ¿no? El nitrógeno no es tóxico, es el gas más abundante de la atmósfera, se encuentra el 78% en la atmósfera, ¿no? No es tóxico, es más, los convertidores catalíticos
en los carros lo que tratan de hacer es, en vez de botar este patita, óxidos de nitrógeno, quieren botar nitrógeno gaseoso, ya que es el gas más abundante. Entonces, al disminuir los óxidos de nitrógeno, disminuyes ¿qué cosa? El smog fotoquímico, la formación de ozono. ¿Y qué más vas a disminuir? Vas a disminuir que este patita también forma parte de ¿qué? De la famosa lluvia ácida, ¿no? Junto con los ácidos de azufre, ¿no? Forman la famosa lluvia ácida, y de esa manera, con un convertidor catalítico, haces que en vez de que salga ello por el tubo de escape, salga nitrógeno gaseoso, ¿no? Chicos, te estoy dando varios datos importantes. Ahora, este pata de acá es un gas que no tiene olor ni sabor, ¿no? Acá está resaltadito. Es el monóxido de carbono. Profe, ¿él es tóxico? Sí es tóxico, ¿no? Es muy tóxico. Él, al juntarse con la hemoglobina, ya que tiene más afinidad que el mismo oxígeno para juntarse con la hemoglobina, forma la carboxihemoglobina, ¿no? Y te puede matar de alguna manera por respiración celular, ¿no? Ya que el aceptor final en la cadena de la mitocondria, sí, es el oxígeno. En este caso, ya no estaría el oxígeno debido a que el monóxido de carbono te está reemplazando el oxígeno en la hemoglobina, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los gases tóxicos para el hombre? Tenemos al ozono y al monóxido de carbono, ¿no? Como alternativa sería la clave D, ¿no? D. Unida la costa, unida la costa, unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. Chicos, a ver, para terminar ya, porque tengo asuntos que hacer, ha sido de corrido. Las últimas preguntas las he hecho más rápido. Y las últimas 2 preguntas ya para hacerlos de golpe, ¿no? Juntas. Las ambas preguntas son del último tema, ¿no? Cuando hablamos de petróleo, chicos, recordar que petróleo, en etimología significa petra, roca, oleum, aceite, ¿no? O sea, aceite de roca. Ahorita lo estamos usando como fuente de combustible, ¿no? Sacamos todos los derivados que tiene el petróleo debido a la destilación fraccionada que sale de ella, ¿no? Recordar que del carbono 1 al carbono 4 salen nuestros gases, ¿no? Partes del gas natural como el metano. Esos lo puedes leer por separado. Ahora, el principal derivado del petróleo va a ser la gasolina. Y recordad que la gasolina es una mezcla homogénea, a diferencia del petróleo, que es una mezcla heterogénea, ¿no? De hidrocarburos. La gasolina, que es su principal derivado, es una mezcla homogénea de hidrocarburos de carbono 6 a carbono 10, para San Marcos, ¿no? Ahora, generalmente tiene alcanos, o sea, hidrocarburos parafínicos, ¿no? Y eso nos da la alternativa de la primera pregunta de la 49. Sí, ya la marcas tú, no me acuerdo, no la tengo aquí, tengo la 50. Otra parte importante de la gasolina, chicos, es que también tiene otros compuestos, ¿no? Ahora, nosotros cuando hablamos de octanaje, el octanaje es el poder antidetonante que tiene la gasolina. Te explico, la gasolina, al ser un combustible, puede hacerla detonar. Cuando tú la enciendes, si la gasolina detona, daña el motor. En todo caso, tú lo que quieres es que no dañe el motor. Entonces, que no dañe el motor quiere decir que no detone, ¿sí? ¿Y cómo sabemos que no detona? Por su octanaje. A mayor octanaje, menos detona. ¿Y quién tiene mayor octanaje? El isoctano, con un 100% de octanaje. Eso quiere decir que el isoctano no detona. Sería una buena gasolina. Digamos que por alguna casualidad tenemos una gasolina 100% hecho de isoctano. Es una buena gasolina. ¿Quién es el isoctano? El 2,2,4 trimetilpentano. Recuerda el prefijo iso, ¿no? Pero el isoctano nuestra gasolina no está hecha 100% de isoctano, eso es falso. Recordemos que es una mezcla homogénea, ¿no? Entonces tiene varias otras cosas, ¿no? Ahora, ¿cómo sería una gasolina totalmente mala? Una de N-heptano, 0% de octanaje, o sea, detona en una, ¿no? Entonces, cuando tenemos una gasolina, tenemos una mezcla de hidrocarburos. Como no sabemos de qué está hecha, nosotros la comparamos. Y digamos, en la pregunta 50 nos dice la gasolina ecológica de 90. La gasolina ecológica de 90, nos preguntan por ella. Si tiene 90 octanos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es como si tuviera, no quiero decir que tenga, es como si tuviera, ¿qué cosa? 90% isoctano. ¿Y qué cosa? Y un 10% de una cadena de N-heptano. ¿Sí? Es como si tuviera, ¿no? Es como si tuviera ello. Obviamente tiene una mezcla de cualquier cosa, no sabemos qué cosa es, ¿no? Pero es como si tuviera ello. Ahora, cuando le dieron ecológico, eso fue algo raro, ¿no? Chicos, digamos que esta era una gasolina 84, que seguramente has visto, ¿no? La que usan los Volkswagen, algunas motos antiguas, ¿no? La gasolina 84 octanos. ¿Qué quiere decir? Que es una gasolina 84 isoctano y de 16 en heptano.
Esa gasolina, chicos, ¿cómo la podrías mejorar? A eso se le mejoraba con los famosos aditivos de la gasolina. Y los aditivos, ¿quiénes eran? Estaban hechos de plomo la mayoría, ¿sí? Ahí tenemos qué cosa, el tetretilo y tetrametilo de plomo, ¿sí? Pero ya se ha reemplazado ello por el metilterbutiléter. El metilterbutiléter, ¿no? Cuando se le añade el metilterbutiléter, se le llama gasolina sin plomo, la famosa gasolina SP, ¿ya? Por lo tanto, la gasolina SP es la gasolina que no tiene plomo. Tú podías hacer que tu gasolina 84 mejore hasta 90 añadiéndole tetretilo de plomo, ¿sí? Pero era una gasolina que al final te iba a botar plomo, y plomo es un contaminante. Entonces lo que se hizo es cambiarlo por metilterbutiléter, ¿no? Que es una gasolina sin plomo y se le llama gasolina ecológica. Eso no es tan cierto porque igual es un contaminante, ¿no? No debería llamársele gasolina ecológica, ¿no? Pero para la pregunta de San Marcos del año 95 se debe tomar de esa manera. ¿Qué es una gasolina ecológica de 90 entonces? Una gasolina que tiene 90 de isoctano, 10 de N-heptano y que no debe tener plomo, sin plomo. ¿Dónde buscamos eso? 90 de isoctano, 10 de N-heptano y sin plomo. La alternativa sería la B, ¿no? Clave la B, la 95. De la 49 ya no la tengo la pregunta, pero igual no, ya la hemos hecho. Recuerden, ellos son datos importantes. Te deseo lo mejor en tu examen de admisión. Prácticamente he hecho todo el curso en estos videos. Espero que te vaya muy, pero muy bien en tu examen de admisión, chicos. Nuestra gratitud. Vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo, Perú. Te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo, Perú.